Amigo o amiga, tú que me ves desde algún lugar del mundo, recibe un cordial saludo de mi parte. Una vez más quiero agradecerte por disponer de tu tiempo para ver mis videos, por seguirme y por compartirlos con tus contactos. Recuerdo que cierto día, un sapo se quedó atrapado en el andén de una casa. Muchos niños pasaron por el lugar y desde la distancia le arrojaron piedras. Por fortuna, las piedras no lograron dañar al sapo, no lograron quitarle la vida. Cuando el dueño de la vivienda regresó y vio al sapo atrapado en su andén, fue movido a misericordia y buscó un recogedor y una escoba. Trató de sacarlo a través de estas herramientas y llevarlo al monte. Sin embargo, la naturaleza irracional de este sapo, su instinto animal, le llevó a resistirse una y otra vez. Cada vez que pudo, el sapo saltaba del recogedor. Finalmente, el Señor logró llevar al sapo al monte. El sapo seguramente estaba asustado y pensando que este hombre tenía la intención de dañarle, de hacerle mal, de matarle. Pero realmente este hombre solo tenía la intención de salvarle la vida. La situación del sapo es muy similar a la situación de todos los seres humanos. Todos los seres humanos por naturaleza nacemos siendo pecadores. Todos los seres humanos somos concebidos en pecados. Heredamos el pecado de Adán y de Eva. Y al nacer en esta condición, nacemos en peligro de muerte. Nacemos sentenciados o condenados a la muerte eterna del infierno. Y en esta condición estamos atrapados, incapaces de salvarnos por nuestros propios esfuerzos, incapaces de salvarnos por nuestros propios medios. Dios, al ver nuestra situación, fue movido a misericordia y para salvarnos envió a Jesucristo, su amado Hijo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Juan 3:17, que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él, es decir, por medio de su Hijo Jesucristo. De igual manera, en Lucas 19:10 se nos dice que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a nosotros los seres humanos perdidos por culpa del pecado. Y en Juan 10:10 se nos dice que Jesús vino a este mundo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Al venir a este mundo, Jesús ha hecho varias cosas para nuestra salvación. Lo primero que hizo fue someterse a la santa ley de Dios, obedecerla en nuestro lugar como nuestro sustituto, dado a que Dios exige que nosotros los seres humanos la cumplamos de manera perfecta y nosotros somos incapaces de cumplir la ley de Dios o de obedecerla perfectamente. De hecho, no somos capaces de obedecer perfectamente siquiera un solo mandamiento. Jesucristo, para salvarnos, obedeció en nuestro lugar, cumplió en nuestro lugar de manera perfecta todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Y la Biblia nos da evidencia de este cumplimiento perfecto de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 5:17 se nos dice que el mismo Jesús expresó lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar, es decir, para incumplir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Gálatas capítulo 4,
versículos 4 al 5 se nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8 se nos dice: mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De igual manera, en Romanos capítulo 5, versículo 19 se nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Otra cosa que Jesucristo hizo al venir a este mundo para salvarnos fue dar su vida en la cruz, como pago perfecto y eterno por nuestros pecados. Es por ello que 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, también se nos dice que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo, es decir, de todos los seres humanos. Y en Isaías 53, versículo 5, se nos dice: mas Él, es decir, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una cosa más hizo Jesús, y es que Él ha mandado que su palabra sea predicada por todo el mundo. De hecho, Él mismo durante su vida terrenal se encargó en predicar este mensaje de salvación, su santo evangelio, para que las personas conozcan de la salvación gratuita que solo en Él pueden obtener. Y vemos esto en Marcos 16:15, por ejemplo. Allí se nos dice que Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Romanos 10:17 se nos dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es obrada en los corazones de los seres humanos a través de la predicación de la palabra de Dios. Jesús manda que su palabra sea predicada para obrar la fe en los corazones de todos los seres humanos que la escuchan. Pero además de esto, cuando su palabra es predicada, Jesús nos invita a encontrar en Él el descanso espiritual y la paz con Dios al concedernos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, parte B, se nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Juan 14:27 se nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Palabras textuales de Jesús. Y en Juan 6:37, parte B, se nos dice: y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús mismo está expresando estas palabras. Y en Mateo capítulo 23, versículo 37, vemos un episodio triste. Jesús se refiere con tristeza a los habitantes de Jerusalén, porque Él hizo muchos intentos para salvarles, para traerles a la fe, para concederles la paz con Dios, el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna, pero ellos rechazaron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús vino al mundo e hizo todas estas cosas para la salvación de nosotros, los seres humanos. Sin embargo, nosotros por naturaleza tenemos una actitud semejante a la de este sapo, que se resistía con persistencia. Asimismo, los seres humanos por naturaleza nos resistimos con persistencia a la voluntad salvadora de Jesús, a todos los intentos de Jesús por salvarnos. Vemos a Jesús como si nos fuera a hacer daño,
cuando su única intención es salvarnos, ofrecernos todas estas bendiciones espirituales y celestiales que Él ganó. No hay nadie en el mundo que tenga tanto amor para con nosotros como lo tiene Dios. Su amor es tan grande que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Amigo o amiga, sé que durante toda tu vida has actuado como este sapo, posiblemente, resistiéndote a la voluntad salvadora de Jesús, resistiéndote a la salvación que Jesús quiere darte. Sin embargo, Él sigue intentando salvarte. Él nos invita a que, si escuchamos su palabra, no la rechacemos, a que le veamos como ese ser bueno y amoroso que quiere nuestra salvación. Él mostró su amor hacia nosotros al dar su propia vida y al hacer todas estas cosas con el único propósito de salvarnos del castigo eterno en el infierno. Si un ser humano se pierde y muere eternamente en el infierno, realmente es su propia culpa, porque Jesús ha hecho todo lo necesario para su salvación. Una vez más, agradezco el tiempo que dispones para ver mis videos. Nos veremos en próximas oportunidades con mucho más contenido.